esos dos fondos de liquidez. ¿Esa medida qué explicación tiene? ¿Tiene algún argumento, algún fondo? Los fondos de liquidez se podrían prestar entre sí. Eso, hasta ahí uno dice... No hay ninguna novedad. No, está muy bien. La otra es la medida del encaje, que es la 301, que es una medida que simplemente a los bancos más grandes, a los 7 bancos más grandes, dice que deben encajar. Es decir, extrae liquidez, que ahí hay que tener claro que es la de los depositantes, que son recursos de los depositantes. Y luego hay una tercera medida que es la que se llama coeficiente de liquidez doméstica. Es decir, es los recursos que la banca tiene en el exterior, ¿sí?, que los traiga al país. Ahora, ¿qué hay que decir? ¿Para qué la banca tiene en el exterior? La banca tiene en el exterior por varias razones. Por temas de seguridad, pero también esos recursos sirven para operaciones de comercio exterior. Es decir, exportaciones e importaciones, operaciones de comercio exterior, que en este momento el país está muy deseoso de llevar adelante, por ejemplo, a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces se verán algunas reducidas porque sirven para eso esas operaciones. Y finalmente, aquella resolución que reduce los costos, ¿no es cierto?, de la banca privada. Entonces, todas estas regulaciones tienen que, a mi juicio, verse en conjunto y deberían ser explicadas evidentemente por la autoridad. Dicho eso, ¿cuáles serían los efectos? Uno dice, bueno, todos estos, y me permito el gráfico, había hecho un grafiquito aquí para que simplemente la teleaudiencia nos vea, todos estos llevan en definitiva la liquidez hacia el Banco Central. Y uno dice, ok, pero estas medidas, en definitiva, cuando uno las toma, son medidas que las llamamos, son medidas que contraen la liquidez. Y uno generalmente tiende a tomar estas medidas cuando la economía crece. Pero si la economía decrece, uno debería decir, no las debería tomar. ¿Y por qué decimos que la economía decrece? Porque si uno ve cómo se ha estado comportando el crédito, tanto del sector bancario como del sector de la economía popular y solidaria, este es un cuadro de justamente la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, en definitiva ha estado decreciendo, para que el público entienda. Esto es cartera y estos son depósitos. Ahí está la tendencia, ha estado decreciendo. Pero si vemos justamente este mes, este es un cuadro de la Asociación de Bancos Privados, justamente es de este mes, aquí vemos dónde ha comenzado a crecer la cartera. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que este rato les traigo liquidez a la banca? Entonces si uno comienza a tratar de entender, uno diría, bueno, porque quizás el Banco Central necesita liquidez. ¿Para qué necesita liquidez el Banco Central en una economía dolarizada donde la política monetaria en sentido estricto no debería existir? O debería ser muy limitada, pero aquí no ha sido limitada. Uno dice, bueno, para financiar lo que ya ha estado financiando. ¿Qué ha estado financiando? Entonces la primera respuesta podría ser, uno debería comenzar a pensar, y aquí está parte de la respuesta. Los préstamos o las operaciones que ha estado haciendo el Banco Central. Y aquí tenemos, solo en el 2016 han aumentado de 1.300 millones más o menos a 4.600 millones. Digo, esa sería una de las respuestas. ¿Y la paga? Porque lo he dicho varias veces, cada vez que yo le pregunto eso al gerente del Banco Central, que rara vez viene por acá, o al ministro de Economía, Patricio Rivera, lo que dicen es que a la par que están prestándose, están pagando. Y siempre dicen, la semana pasada depositamos 40 millones de dólares. ¿Los niveles de paga del Estado de esos dineros, de devolver esos dineros, están al mismo nivel que presta? Su pregunta es excelente, claro. Efectivamente, como son operaciones revolventes, es decir, se prestan y se renuevan inmediatamente, entonces, como se renuevan inmediatamente, se prestan y se vuelven a hacer otro préstamo, o sea, inmediatamente. Pagan y vuelven a prestarse la plata. Varios, exactamente. O sea, ponen ahí un ratito y retiran de nuevo. ¿A quiénes prestan? Al Ministerio de Finanzas y una gran parte a la banca pública.
Y no es que la banca pública no sea importante en los países, claro que es importante. Por ejemplo, la banca pública, acá en el país no les gusta compararse con Chile o no les gusta compararse con otros países, pero la banca pública chilena, por ejemplo, casi no recibe préstamos del Estado. Pero aquí fundamentalmente recibe préstamos del Estado. Y está bien lo que ha hecho la banca pública, pero es buena cuando es complementaria a la labor que hace el sector cooperativo y el sector bancario. ¿Cuánto más menos ha recibido la banca pública de esos 4.000 millones? Más menos la mitad. Exactamente no conocemos porque la información del sector público es compleja de analizar. Pero aquí tenemos el cupo que durante este año se le ha otorgado a la banca pública. Si la cámara enfoca, por favor, son los cupos otorgados por el Banco Central, 2.500 millones. Cuando usted dice de la paga, exactamente, Janet, es un poco complicado saber, pero lo que sí podemos ver, que la mora que tiene el sector financiero en general, evidentemente cuando hay recesión sube. ¿Y por qué sube, señores? Porque la gente pierde el trabajo. Entonces, cuando la gente pierde el trabajo, evidentemente deja de pagar. Pero, ¿dónde ha subido más la mora? Aquí tienen el cuadro al público en general. Donde ha subido más la mora es la línea roja, señores. La línea roja es la mora de la banca pública. Y si analizamos esa línea roja, el cuadro está abajo, básicamente es el actual, anterior Banco Nacional de Fomento y la CFN, que es quienes más han recibido plata del sector público. Está en parte contestada la excelente pregunta que hizo. Pero ahí sería importante aclarar con qué dinero le están prestando a la banca pública. Porque, digamos, todo va a un mismo fondo, todo lo que proviene de los bancos privados y todo lo que proviene también del sector público. No hay cómo discriminar. Entonces, de esos 4.000 millones de dólares que se ha autoprestado el gobierno, digamos, de esos 2.000 millones, ¿se podría atribuir únicamente al sector público o...? Excelente pregunta, Janet. Como el dinero es fungible, lo que uno tiene que decir es ¿qué billete de denominación de $1 era mi depósito en la cooperativa Riobamba o Daquilema? Me permito dar esos nombres porque son las de mi tierra y yo vivo ahí, ¿no es cierto? Perdóneme esta propaganda. Entonces, ¿cuánto de mi billete que yo deposité ahí y que encajaron en el Banco Central fueron a la CFN? No lo sé, no puedo decir porque el dinero es fungible. Excelente pregunta. Pero parte de eso está prestado y también está en mora. Entonces, ¿cuánto de la banca pública ha sido complementaria a la banca privada? No sé, pero ha sido competencia. ¿Cuán eficiente ha sido? Bueno, yo lo único que puedo decir está más en mora que la banca privada y que el sector cooperativo. Con la explicación que usted acaba de dar, prácticamente queda absolutamente desmontado, desmentido y pues realmente puesto contra la pared este argumento de las autoridades económicas que dicen que lo que quieren es desincentivar a que el dinero se quede vago en las cuentas de los bancos. Sí, bueno, al menos queda absolutamente claro que la banca y el sector cooperativo y la banca está comenzando a prestar. Entonces, ¿para qué le quito a la banca si justamente está comenzando a prestar? Y le hago traer recursos del exterior cuando la banca ahí necesita esos recursos para operaciones de comercio exterior. A mí no me queda claro. Otro argumento que me permití leer en la prensa es que el sector financiero no ha hecho inclusión financiera. No ha realizado inclusión financiera. Entonces uno puede ahí comenzar a ver efectivamente los documentos que tiene el Global Findex, que es básicamente la encuesta que hace el Banco Mundial. Y aquí traje un pequeño cuadro, ¿no es cierto? Y si uno le compara al Ecuador, el Ecuador es donde está la bandera, por favor, al público que nos ve. Efectivamente, si uno le compara con la OECD, estamos mucho más abajo en términos de inclusión financiera.
O permítame nuevamente comparar con Chile, y le comparo con Chile básicamente porque es uno de los países de América del Sur, el único, y bueno, ahora Colombia, que está en la OECD. Sí, estamos más abajo, pero sin embargo, si compara, por ejemplo, en términos de acceso o uso de una cuenta en una IFI o de mujeres con una cuenta en una IFI, si comparamos 2011 y 2014, que era lo que entendía que una de las autoridades hacía en la prensa, la banca y el sector cooperativo ha hecho un gran trabajo y sube del 2011 a 2014 en varios de los indicadores. Traje uno como ejemplo, pero ha hecho un muy buen trabajo tanto el sistema financiero como la banca. Pero cuando uno usa también uno de los análisis para hacer inclusión financiera muy pertinente, que es el microscopio, es qué hace el sector público para impulsar la inclusión financiera, ahí sí estamos entre los países que están abajo de la media. Por favor, si enfocan los señores, ¿y en qué políticas estamos abajo? Eso es lo más importante. Hay muchos países que nos superan, pero nos superan los vecinos, Colombia y Perú, pero nos superan otros. ¿Pero en qué estamos abajo? En regulación de seguros para el sector de microfinanzas, estamos en el puesto 19 de 100 y estamos abajo en regulación y supervisión de la cartera de crédito, estamos en el 47 de 100 y en capacidad y regulación para promover la inclusión financiera y en el rol del gobierno en inclusión financiera. En todo eso estamos abajo. Es decir, el gobierno, para poder entender qué es lo que están haciendo, o mejor dicho, para poder transparentar todo esto que no tiene la más mínima lógica ni explicación, en vez de mejorar las políticas del sector público para poder incentivar al sector productivo, lo que vemos es una falencia en las acciones que el sector público debería tomar y un ajuste a la banca privada que no tiene absolutamente nada que ver en el asunto y que no tiene ninguna lógica ni explicación ni ninguna política económica detrás. Efectivamente, al menos esto sí nos deberían tener la bondad de explicarnos por qué el microscopio donde forma parte es el BID quien saca estos elementos, a quien el gobierno ha tenido la bondad de mencionarle varias veces por la tarea positiva que ha hecho este país. Esta publicación es del BID. Y finalmente, Janet, uno debería preocuparse porque una de las regulaciones hace referencia justo a la posibilidad de que se presten entre los fondos. Eso es muy importante. Pero mencionaba que estos fondos de liquidez, que son muy importantes cuando las economías entran en recesión, tiene que ver con el hecho de que la supervisión financiera en una economía dolarizada es fundamental. Y es fundamental, ¿por qué? Justamente porque no hay un banco central que pueda prestar, o no debería haber. Esa es la idea. Y entonces, cuando salió la ley en el 2014, el Código Monetario y Financiero, tuvieron la bondad de invitarme aquí mismo y me permití enseñar este gráfico de un librito que escribimos en el BID hace algunos años, donde decimos, en cualquier economía, pero en economía dolarizada, esto se llama red de seguridad financiera, donde la primera barrera es la morada, una excelente supervisión financiera. La segunda barrera es un excelente fondo de liquidez, tanto para el sector bancario como para el sector cooperativo. Un excelente proceso de resolución y un excelente seguro de depósitos. La pregunta es, ¿existen esos excelentes fondos? Y esos excelentes fondos de liquidez y seguro de depósitos tienen que ser capitalizados por el Estado. Eso nos permitimos comentar hace 4 años. Eso sería una política económica. Una política económica y financiera preventiva. No existe. Lo que están aplicando, usted coincidiría en que están aplicando simplemente una política fiscal peligrosa para el futuro de las finanzas nacionales. Con mucho gasto, y me permito decir hace 4 años, para beneficio del sector de la economía popular y solidaria, el Estado, a mi humilde juicio, tenía que haber invertido en estos 2 fondos. Tenemos que ir cerrando, Rosa Matilde, si podemos hacer una conclusión. Ratificado que esto no tiene la más mínima lógica ni explicación y que solamente lo que buscan es tener dinero ahí para poder seguirle prestando al Estado para que siga gastando y siga con este proceso anestésico en el que nos tienen pinchados y creyendo que tenemos dinero en el bolsillo, cuando nos despertemos el próximo año vamos a sentir un fuertísimo dolor. Entonces, ¿cuál es el futuro que usted le augura
a esta decisión de no tener políticas económicas y de aplicar solamente en este caso políticas fiscales peligrosas? Básicamente que si siguen extrayendo recursos del sector financiero, puede contraerse el crédito y debilitarse las operaciones del comercio exterior. Si es que el Estado no capitaliza los fondos del sector financiero popular y solidario, tanto el de liquidez como el del seguro de depósitos, y fortalece la supervisión financiera del sector de la economía popular y solidaria, se debilita en general un proceso como el que estamos viviendo de dolarización, que en definitiva yo creo que ha sido positivo para la economía ecuatoriana. Que no digan que no les advertimos. Gracias, Rosa Matilde Guerrero, por estar con nosotros en esta mañana.